Dios te bendiga. Bienvenido a la clase número 6 de Recibiendo el Espíritu Santo hoy. Hoy tenemos el gran gusto de compartirte un nuevo tema de crecimiento y que viene en la secuencia de lo que hemos estado viendo en las clases anteriores. A esta clase le vamos a denominar el don y el donador. Esperamos que tú hagas todo el tiempo posible para escuchar la clase, que dispongas de tu corazón y que te concentres para toda la carga de bendición que estás por recibir. Soy Max Ventura y te deseo lo mejor de Dios en este hermoso día. Bien, para entender esta clase debemos de partir de premisas básicas, de fundamentos sólidos, y que es que tú sepas qué es el don y quién es el donador. Eso es muy importante, son las dos objetivos fundamentales que queremos ganar con este compartir, con esta enseñanza. El donador, como te ponemos en pantalla, es Dios, porque Él es el que dona, Él es el que regala, Él es el que da. Y fíjate bien que la palabra de Dios te lo establece esto en Santiago 1:17, donde dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Acá está mucho más que claro que todo lo bueno, todo lo perfecto es dado por nuestro querido Dios, el Padre de las luces. Y te pregunto yo, entre tantas cosas que Dios nos ha dado, ahora vamos a resaltar una de sus más especiales. Porque digo entre tantas cosas como nos ha dado el agua, nos ha dado el aire, nos ha dado la naturaleza. En el primer día creó Dios los cielos y la tierra, ¿te das cuenta? Y no pararíamos de relatar todo lo que Dios nos ha dado. Pero ahora nos queremos centrar en algo muy especial que Él nos ha dado, que es su don, que es algo que se desprende de Él, de su esencia misma, a ese algo, a esa partícula de Dios en nosotros, le vamos a llamar el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios nos ha dado en esta clase y a lo cual le estamos dando un énfasis especial. Miremos lo que dice la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo en Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y ahí subrayo, y recibiréis el qué? El don del Espíritu Santo, es decir, el regalo del Espíritu Santo. Cada vez que tú entiendas la palabra don, es un regalo. Como cuando tú has ido a donar sangre, te pregunto. Entonces tú en ese momento te has convertido en un donador. ¿En un donador del qué? De la sangre. La sangre es el don, es el regalo, es lo que tú estás regalando. Por eso es que Dios es el donador, pero en este caso no de sangre, sino de su espíritu, algo mucho más importante. Y ahora ese espíritu vive en ti. Quiero que recuerdes aquella hermosa clase, la número 2, cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y creímos con todo nuestro corazón que Dios le levantó entre los muertos. Entonces recibimos el don. Entonces vino y se quedó en nosotros. Y te doy una buena noticia. Todo lo que Dios da, Él ya no lo puede quitar. ¿Por qué? Porque dice Santiago 1:17 que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Esto quiere decir que Dios no cambia, que Dios no se arrepiente, porque Él es Dios
Y si Él te ha dado el Espíritu Santo en tu corazón, es porque Él considera que tú lo puedes manifestar. Una hermosa exposición de lo que el Espíritu Santo puede hacer en una persona, de lo que el Espíritu Santo puede hacer manifestándose en alguien, es una profecía contenida en Isaías sobre lo que el Espíritu Santo iba a lograr en nuestro amantísimo Señor Jesús. Isaías lo profetizó 750 años antes del nacimiento de Cristo. Y cuando Cristo vio esta profecía y vio esta promesa escrita en este libro, se apropió de ella. Y quiero que la leamos juntos en Isaías 61:1. Dice, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones de los heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Insisto, qué hermosa demostración de la capacidad espiritual actuando en un ser humano. El Espíritu en mí me capacita ¿para qué? Para anunciar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu nos ayuda para anunciar la palabra de Dios a las personas necesitadas. El Espíritu nos ayuda a sanar los corazones de los heridos. El Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. Pregunta, ¿acaso no será importante el Espíritu que has recibido de parte de Dios? Y si tu respuesta es positiva, entonces sería un desperdicio no utilizarlo por toda esa hermosa capacidad que tiene y porque Dios te lo ha dado precisamente para que lo utilices, para que lo evidencies en favor de una sociedad tan destruida, de una sociedad tan necesitada. Es por eso que Dios te ha llamado para esa función tan hermosa. ¿Lo crees? Estamos entonces ya entrando en un terreno grandioso, en un terreno profundo. Este le voy a llamar yo el terreno del Espíritu Santo, en donde la Biblia es nuestro mejor aliado para explicarnos que ese Espíritu poderoso tiene la capacidad de manifestarse y tiene la capacidad de mostrar frutos, frutos que sean evidentes para las personas. Fíjate qué increíble y qué hermoso. A esta parte le vamos a llamar la manifestación y el fruto espiritual. Sí, vamos primero en orden. Manifestaciones, porque el Espíritu Santo puede manifestarse no de una forma, sino de varias. Y estas manifestaciones nosotros le vamos a llamar que es precisamente el uso del don. Cuando tú usas el Espíritu Santo, definitivamente que las manifestaciones van a comenzar a evidenciar en la vista de las personas. ¿Te recuerdas el versículo que acabamos de ver de Isaías? Por cuanto el Espíritu está en mí, decía Isaías, entonces yo puedo llevar libertad a los cautivos, ungir a los pobres. ¿Te das cuenta? El Espíritu está para manifestarse, está para evidenciarse. Y en una segunda parte también tenemos los frutos del Espíritu Santo, que a esto nosotros le vamos a llamar como el resultado del uso del don. Tú ya usas el don y lo manifiestas y como consecuencia genera hermosos resultados. A esos resultados nosotros le vamos a llamar frutos, que también
están íntimamente relacionados con las manifestaciones porque también son palpables a la vista de todos. Así que el reto que te hago en este día es que no te quedes con ese don tan hermoso recibido, sino que tú pienses en manifestarlo y en dar frutos. Pero vamos mejor en orden, vamos un poco en orden y comencemos a hablar un poquito acerca de estas manifestaciones. Quiero decirte que la Biblia te las identifica y te las enumera en la carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 7, Pablo, por revelación de Dios y por revelación del mismo Espíritu Santo, te hace una enumeración tan hermosa, tan explícita acerca de cuáles son esas manifestaciones del Espíritu. Y yo acá las he colocado del 1 al 9 y las vamos a poner así. Uno, palabra de sabiduría, que es la posibilidad que Dios te dé la sabiduría para saber qué hacer en una necesidad. Dos, palabra de ciencia, la información de Dios específica sobre un caso específico también, para que tú también sepas relacionar la palabra de ciencia con la palabra de sabiduría y salir adelante en una situación determinada. Tres, fe, pero no la fe natural, sino ya una fe espiritual que al conectarse con la fe de la naturaleza, tú puedes hacer cosas extraordinarias de la mano de Dios. Sanidades. Esta es una hermosa manifestación porque es una manifestación de misericordia. Es una manifestación en donde Dios sabe que tenemos una sociedad enferma y entonces Dios regala esta manifestación para ayudar al enfermo. No solo al enfermo físicamente, sino al enfermo anímicamente, al enfermo mentalmente. Nosotros tenemos esa posibilidad, como lo decía Isaías, por cuanto el Espíritu está en mí, me ha enviado a sanar a los necesitados. ¿Te das cuenta? Esa es la facultad espiritual. Milagros es el número 5, la posibilidad de hacer una excepción a las leyes naturales para el favor de Dios y para el favor de la humanidad. Profecía, la posibilidad de hacer una maravillosa declaración de Dios a la iglesia para edificación, para confortación y para corrección. 7. Discernimiento de espíritus, la posibilidad de identificar el reino espiritual, qué es lo que se está moviendo para saber qué es lo que se debe de hacer con el Espíritu Santo que nosotros tenemos. 8. Géneros de lenguas. La posibilidad de que nosotros hablemos lenguas que exceden todo conocimiento humano, lenguas de jerarquía espiritual y angelical que van a dignificar a nuestro Dios. Interpretación de lenguas. Estaba conectada con la 8, la posibilidad de interpretar lenguas para dar un mensaje claro a la iglesia de lo que ella necesita para su crecimiento. ¿Crees que hay algún desperdicio en todas estas 9 operaciones de las manifestaciones? Todas son maravillosas, todas son perfectas y te tengo una buena noticia. Todas vienen en el paquete del Espíritu Santo que tú has recibido. Pasando ahora a hablar de los frutos, Gálatas, siempre Pablo en la iglesia a la de Galacia, le dice en el capítulo 5, versículos 22 y 23, que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Y la pregunta que yo te hago, ¿te gustaría operar estos frutos? ¿Te gustaría que sean palpables en tu vida? La buena noticia es que esto ya lo tienes dentro de ti. Ahora, permite que este Espíritu Santo moldee tu vida, moldee tu corazón y tú debes de permitir que Él fluya en tu vida, que Él se acople en tu vida y que Él cambie tu manera de pensar y de actuar, como lo dice la palabra de Dios. Es la era del Espíritu Santo en tu vida. Ya no es más la era de la carnalidad, la era de lo que yo decía, la era de mis caprichos, la era de mis resentimientos. Ahora todo eso queda atrás y ahora vamos a ceder a la era del Espíritu Santo reinando en nuestros corazones. Dicho lo anterior, el libro de Efesios 3:16 en adelante me torna todo el sentido del mundo, me hace toda la claridad de entendimiento y ahora yo digo, bendito Dios, gracias por hacerme entender todo esto. Gracias porque el apóstol Pablo declaró estas grandezas en esta carta a los Efesios y me hace entender lo que tú quieres para mi vida. Leamos Efesios 3:16, dice Pablo a la iglesia de Éfeso, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y ahora piensa en las 18 evidencias del Espíritu Santo que acabamos de leer en el ámbito anterior. 9 manifestaciones y 9 frutos, posibilidad de 18 formas de evidenciar el Espíritu Santo. Eso es riqueza de la gloria de Dios. Eso es fortaleza en el hombre interior por medio de ese Espíritu Santo. ¿Ves cómo la Biblia se va entendiendo a sí misma? Lo que necesitamos es estudiarla nada más y ella solita se explica cuando la leemos. 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, porque ahí se alojó el Espíritu Santo en nuestros corazones, que es en nuestra mente. ¿A fin de qué? Arraigados y cimentados en amor, esto es muy importante. La base es el amor para utilizar las manifestaciones y los frutos. Debe de fundamentarse el amor de Dios en ti. Si esto no se realiza, entonces no podrás tú utilizar esas 18 evidencias del Espíritu Santo. Si tú pones el amor en tu corazón como base, lograrás lo que dice el versículo 18. Seáis entonces plenamente capaces de comprender con todos los santos el qué, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Sabes de qué? De las cosas espirituales. Si el amor está en ti y el Espíritu Santo está en ti, lo tienes todo para ganar. Y entonces, ¿qué vas a lograr con toda esta anchura, longitud, profundidad y altura? Conocerás lo que dice el 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de una mínima parte de Dios? No, Dios quiere darte su plenitud, es decir, todo de Él. Dios no se quiere quedar con nada. Si tú quieres alcanzar 18 evidencias del Espíritu Santo para que ayuden a nuestra sociedad tan menguada y tan corrupta, Dios te dará su plenitud. Esto depende de ti, depende de tu creencia. Por eso dice el 20, y aquel, refiriéndose a Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el que el poder que actúa en nosotros. De nosotros depende la actuación de Dios en favor de la sociedad. Tú
Tienes que poner de tu parte y de tu empeño para para que estas 18 maravillosas evidencias no se queden ahí guardadas, ahí empolvadas adentro de tu corazón. No, qué desperdicio, qué lamentable sería. Versículo 21. Y a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mira qué hermosa conclusión como Pablo cierra esto aquí. entrado, Hemos entrado en este momento ya a a la fase de cierre, a la fase ya de conclusiones sobre lo que hemos platicado durante este tiempo. Si esto te ha bendecido, miren, dale gracias a Dios y haz una oración a Dios para que avives el fuego que Dios te ha dado. Esto es precisamente lo que Pablo dijo a Timoteo, su hijo en la fe, cuando además de hacerlo renacer del Espíritu Santo, además de que propició que Timoteo recibiera ese hermoso don, ahora Pablo le dice, querido hijo Timoteo, por favor, utilízalo. Leamos lo que dice la carta de segunda de Timoteo 1, versos 6 al 7. Por lo cual te aconsejo que ¿qué? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mira qué hermoso registro de la palabra para enmarcarlo y ponerlo en nuestra casa y leerlo todos los días. Pablo insta a Timoteo, como Dios te insta a ti en este día, a que avives el fuego del don de Él que está en ti. Avivar significa muestra ese fuego, que de esa pequeña llamaradita, esa pequeña llamita que Dios te ha dado, tú la vuelvas una gran fogata. De ti depende hacer crecer ese fuego, avivar ese fuego que has recibido por medio del Espíritu Santo. Y cuando tú lo hagas, sabes que vas a vencer la cobardía, porque Dios no nos ha dado cobardía. Dios no nos ha dado miedos. Dios no nos ha dado temores. Te recuerdo que todo eso surgió a partir del pecado de Adán en el Génesis. ¿Te recuerdas cuando Adán pecó? Comenzó a ser un cobarde porque se escondió de la presencia de Dios. Toda esa cobardía no proviene de Dios, sino que ahora va a ser contrarrestada con el Espíritu Santo que está en ti. A diferencia de cobardía, que es lo que sí te ha dado Dios, Dios te ha dado un espíritu de poder. Vaya que sí te ha dado poder. ¿Acaso no hemos estudiado 18 evidencias del Espíritu Santo? Dime si eso no es poder, por favor. Claro que es poder. Dios te ha dado también espíritu de amor para que tú sientas compasión para utilizar este poder en favor de las demás personas. Y también Dios te ha dado dominio propio para que tú venzas la naturaleza carnal, la naturaleza humana con la que hemos nacido y prevalezca a partir de hoy nuestra nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu Santo. Deseo cerrar esta enseñanza, este estudio, con una declaración tan maravillosa y sublime que hizo nuestro querido Señor Jesús, ya con su cuerpo resucitado, con su cuerpo restaurado, antes de partir de esta tierra y de alejarse para ser elevado y colocarse a la diestra de Dios. Es una de sus últimas
y grandes declaraciones hecha a sus apóstoles. Y esto está patentizado en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando les dijo, pero recibiréis poder. Ah, lo mismo que dijo Pablo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Concuerda al dedillo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este versículo es un versículo renovado de Isaías 61:1, cuando Isaías decía, porque el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios, me ha enviado para llevar esta palabra a los oprimidos. Es exactamente lo que Cristo está diciendo aquí. Con el Espíritu Santo reinando en nuestros corazones, somos capaces de llevar esta palabra no solo en Jerusalén, no solo en Judea, no solo en Samaria, no solo en El Salvador, no solo en Centroamérica, no solo en América, sino hasta lo último de la tierra. ¿De qué depende? Corrijo, más bien, ¿de quién depende? Depende únicamente de ti y depende de mí, porque Dios ya nos ha dado su don, su Espíritu Santo. Ahora, ese don está esperando cómo manifestarse, está esperando mostrar sus frutos. Así que quiero que me acompañes a una oración para hacerle una declaración sincera a Dios de lo mucho que le amamos y lo mucho que le agradecemos el habernos dado semejante obsequio. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias en esta maravillosa oportunidad por venir a ti con humildad, con mansedumbre, en espíritu de agradecimiento, con un corazón, Padre, de amor, con un corazón, Padre, contrito y humillado, para decirte gracias. Gracias por ese espíritu maravilloso que nos has dado y que no merecíamos. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz que me hizo generar ese regalo tan poderoso en mi corazón. Gracias por ello. Y ahora, Padre, en respuesta a ese regalo, Padre, nosotros hacemos el compromiso de poner de todo nuestro empeño para utilizar el don recibido, para no quedarnos con semejante poder guardado, sino que esa llamita nosotros la hagamos una gran fogata en favor de la sociedad, en favor de mi familia, en favor de mi iglesia, y no solo para ellos, sino también para llegar, si es posible, hasta lo último de la tierra. Te amamos y te agradecemos por todo ello, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Si esta enseñanza ha sido de tu bendición, pues entonces compártela, para que otras personas también reciban ese maravilloso don y lo manifiesten, para que genere un efecto multiplicador del don que hay en nosotros. Así que, por favor, compártela, suscríbete y dale like para que YouTube también multiplique esta enseñanza dentro de su plataforma. Dios te bendiga.